Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Quinteros. Y mi nombre es Juan Manuel Rodríguez. Somos los misioneros apóstoles de la palabra. En esta tarde vamos a compartir otro tema de suma importancia para cada uno de nosotros como cristianos, para cada uno de nosotros como cristianos católicos. Un tema que nosotros tenemos que saber a qué se refiere. El tema es el purgatorio. ¿Existe el purgatorio o no? ¿Está respaldado con las Sagradas Escrituras o no? Vamos a comenzar el día de hoy con la palabra del Señor. Este tema se tiene que entender de la siguiente manera. Y aquellas personas que están confundidas dicen, oh, ese purgatorio no existe porque se murió la persona y juicio, y infierno, cielo y se acabó. El purgatorio no es una segunda oportunidad. El purgatorio no es una segunda opción. El purgatorio es el estado del alma para aquellas almas que han muerto pero que no están perfeccionadas aún. Porque la Escritura dice que nada impuro entrará al reino de los cielos. Entonces, nosotros cuando hablamos de purgatorio, hablamos de un estado del alma de aquellas que por X motivo les faltó algo. No es de aquel que se murió en pecado mortal, no. Hablamos de aquellas personas que hicieron todo el bien en su vida. Podríamos poner el ejemplo, aceptó a Cristo en el largo de su vida y sirvió a Dios, y el último día, no tenía cómo alimentar a su familia, robó una gallina para alimentar a la familia. Lo mataron en ese último día, pero él toda la vida había entregado su vida al servicio de Cristo. Pero la Escritura dice, no robarás. Y lo mataron porque fue a robar una gallina para alimentar a su familia. A eso nosotros le aplicamos lo que está en la Escritura. Que por ese caso, o por haber robado una gallina para alimentar a su familia, Dios, que es misericordioso, que quiere que todos los hombres se salven, no va a condenar al infierno a esa persona. Pero esa persona tiene que pagar una purificación o tiene que purificar su alma por eso último que cometió. Usted me dirá, pero eso no está en la Biblia. Claro que está en la Biblia. A lo mejor no el caso del robo de la gallina, pero sí está en la Biblia que si alguien se muere y no es en pecado mortal, en este caso una persona que le ha servido a Cristo toda la vida y el último momento cometió una cosa leve o un pecado leve y que no es para condenación eterna, esa persona tiene que ser purificado. ¿Cómo va a ser purificado? Ahí es donde entra en vigor la palabra de Dios, que es el purgatorio. Debo de aclararle, la palabra purgatorio, así, la P, la U, la R, la G, purgatorio, no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es la doctrina del purgatorio. Usted póngale el nombre que quiera. Si usted quiere ponerle cárcel, si usted quiere ponerle penitencia, póngale el nombre que usted quiera. En la Iglesia Católica se le conoce como purgatorio, porque viene de la palabra purgar, purificar. ¿Qué va a purificar? La alma de aquellas personas que han servido a Dios, pero en el último momento cometieron algo que no les permite entrar plenamente al reino de los cielos. Eso es purgatorio. Vamos a comenzar, mi querido hermano, con Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Esta cita es muy inventada por los hermanos separados, por los protestantes, que dicen, no, dice, la Escritura dice que si alguien se murió en pecado, va al infierno. No, la Escritura no dice eso. La Escritura dice algo distinto a eso. Es más, ni usted ni yo podemos decir que alguien se murió y derechito al infierno. Ni aunque sea esa persona borracha, ni aunque sea esto y lo otro, no podemos nosotros condenar a nadie. Porque la Escritura dice, no juzgue y no serás juzgado. ¿Quién es el que tiene la autoridad para hacer eso? Dios, el Señor Jesucristo. Usted y yo no. Vamos a ir, hermano, Romanos 6, 23. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna. La paga del pecado, dice, es la muerte, dice. Entonces aquí dicen los hermanos separados, aleluya, gloria, ahí está, el que cometió un pecado para el infierno, porque dice que es la muerte. Habla de la muerte, pero no dice el infierno. Ahora la Escritura demuestra dos formas de muerte, que lo vamos a ir viendo en el transcurso. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Pero vamos a aclararlo, porque una cosa es que es la muerte, otra cosa es que es el infierno. La paga del pecado es la muerte, más sin embargo no está diciendo que es el infierno. Cuando las personas malinterpretan ese versículo bíblico que dice, oh, se murió en pecado para el infierno. No, eso no lo dice la Biblia. Vamos a ir, mi hermano, a
Primera de Juan 5, 16, 17. Dice que la paga del pecado es la muerte, pero no dice qué tipo de muerte, ni a qué se está refiriendo. Ahí es cuando vamos a aclarar con la Sagrada Escritura. ¿Lo tiene? 5:16. Sí. Primera de Juan 5, 16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte. Entonces vemos aquí que dice que allá decía, la paga del pecado es la muerte. Acá vemos y dice, un pecado que no ha traído la muerte. Quiere decir que no todo pecado es de muerte. ¿De qué muerte hablamos? La muerte eterna, la muerte corporal, eso va a suceder a toda la persona. La muerte eterna, el castigo eterno, el infierno, no es para todos. A eso la Escritura le denomina la segunda muerte o la muerte eterna. Dice la Escritura, en la primera que leímos, todo pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero acá vemos que no todo pecado lleva a la muerte, a la condenación eterna. Continúe. Ore por él y Dios le dará vida. Repítalo, hermano, si un pecado. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte. Entonces vemos, no dice qué tipo de pecado es, pero vemos que dice la Escritura, que si alguien ha visto a su hermano cometer un pecado que no ha traído la muerte, acá en este versículo necesitamos tenerlo bien claro. Se está refiriendo a una persona fallecida, porque si estuviera hablando de una persona viva, por lo que va a decir, no se le podría aplicar. Continúe. Ore por él y Dios le dará vida. Si alguien ha visto a una persona cometer un pecado, se murió cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Usted me dirá, se refiere a un vivo. Ahorita va a ver que no se refiere a un vivo. Continúe. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte eterna, para el infierno. De eso se está hablando. Continúa. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Y no pido oraciones en este caso. Ahí está el detalle. Ahí está la clave de lo que se está diciendo. Hay un pecado que lleva a la muerte, que lleva a la condenación, y no pido que se ore en ese caso. Entonces se está refiriendo a una persona muerta. Porque si se estuviera refiriendo a una persona viva, yo podría rogar por cualquier persona a pesar de que esa persona haya cometido pecado de condenación. Mientras esa persona esté viva, yo puedo rogar por él y Dios, que es misericordioso y grande, puede actuar en esa persona, transformar ese corazón, que esa persona se arrepienta y Dios lo va a salvar. Pero si esa persona ya está muerta y cometió un pecado que lleva a la muerte, que lleva al infierno, yo no puedo rogar por él porque ya no hay nada que hacer. Entonces vemos que se está refiriendo a una persona muerta. Decía al principio, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte eterna, a la condenación eterna, al infierno, ruegue por él y Dios le dará vida. Alguien que ya murió, porque dice después, pero si ven cometer un pecado que lleva a la muerte, no pido que rueguen por él. Yo le digo, si usted ve a una persona que es asesino, ¿usted puede rogar por él? Usted me dirá que sí. Si usted ve a una persona que es borracho, ¿usted puede rogar por él? Me dirá que sí. Si usted ve a una persona que es adúltero o lo que sea, ¿puede rogar por él? Me dirá que sí. Me dirá, mientras está vivo, podemos rogar por él. Ok, pero la segunda parte dice que si ha visto cometer un pecado que lleva a la muerte, que en ese caso no rueguen por él. No se refiere a un vivo, porque si está vivo, usted y yo estamos de acuerdo que podemos rogar por él. Y Dios puede cambiar a esa persona, Dios lo puede transformar. Pero si está muerto, ya no hay nada que hacer. Si se murió en pecado que lleva a la muerte, al infierno, a la condenación eterna. Vemos claramente que la Escritura nos está hablando de una persona que ya murió. Ahí es cuando nosotros decimos, la Escritura nos muestra que si alguien se murió
en pecado que no es pecado mortal, podemos rogar por él. La Biblia lo permite. Es más, la Biblia los está mandando rogar por esas personas. Es bíblico. Decía una persona por ahí, demuéstremelo con la Biblia y no con palabras. Esto es con Biblia y no con palabras, con hechos reales. Puede buscar su Biblia, primera de Juan 5:16. Ahí está. Repite el último, mi hermano. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Cuyo pecado no es para la muerte, cuyo pecado no es para la condenación eterna. Por eso no podemos rogar, porque ya no hay nada que hacer. Pero por los que cometieron un pecado que no lleva a la muerte, que no lleva a la condenación eterna, por eso sí podemos rogar. Vemos entonces aquí dos cosas claras. Dice en el anterior versículo que toda la paga del pecado es la muerte. Acá vemos que no todo pecado lleva a la muerte, que no todo pecado lleva a la condenación eterna. Los hermanos separados, los protestantes en este caso, se confunden. Dice, se murió en pecado al infierno. Se murió en pecado, lo condenamos. La Escritura dice que no. La Escritura dice que hay dos formas. Que una es aquellos que cometieron pecado que es de muerte y la otra es pecado que no es de muerte. Pero no dice qué tipo de pecados. ¿Sabe por qué no dice qué tipo de pecados? Porque usted y yo no podemos juzgar a las personas y decir, oh, usted se murió así, al infierno. Porque eso no les corresponde ni a usted ni a mí. Eso le corresponde al Señor Jesucristo. Por eso es que usted y yo no podemos andar diciendo, Julianito se murió así, para el infierno. Los católicos son así, para el infierno. No, eso no lo dice la Biblia. Es más, eso usted y yo no lo podemos hacer porque usted y yo no somos Dios. Usted y yo somos seres humanos. Mi hermana, vamos a pasar a Mateo 10:28. ¿Termino aquí? Oh, sí, termínalo, por favor. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. En ese caso no hay que orar. Pero la Biblia manda, Mateo 10:28, pero la Biblia manda que sí oremos, que sí roguemos, que sí pidamos a Dios por aquellas personas que murieron en pecado que no es de muerte, en pecado que no es mortal. ¿Lo dice la Biblia? Claro que lo dice la Biblia. He ahí nosotros la importancia del por qué nosotros decimos que hay un purgatorio. Porque esa persona que se murió en pecado que no es a la muerte, que no es a la condenación eterna, pero llevaba algo ahí, una mancha, un pecado que no lo lleva a la condenación, pero no va directamente al cielo, esa persona tiene que ser purificada. Ahí es donde nosotros vamos a ir mostrando con la Biblia, para que usted conozca los versículos bíblicos, donde habla del purgatorio, de ese estado del alma. Mateo 10:28. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Aquí vemos las dos muertes. No teman el que puede matar el cuerpo. Primera muerte. Esa la vamos a padecer toditos. Claro, excepto los que estén vivos cuando venga el Señor Jesucristo. No teman al que mata el cuerpo, pero sí el alma. Dos muertes. ¿Cuál es la primera? La vamos a padecer todo. La segunda muerte, a ese hay que temerle. Repítalo y sí. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir al alma y cuerpo en el infierno. Oh, vemos entonces que hay que temer a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Ahí sí. ¿Por qué? Porque esa es la segunda muerte, la muerte de condenación eterna. Ahí es donde hay una diferencia. Vemos algo importante aquí. Dice, no teman a aquel que mata el cuerpo. O sea, yo me muero, se murió el cuerpo. A eso no hay que temerlo. Teman más bien el que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Condenación eterna. Vamos a ir, hermano, a Apocalipsis 21:8. Ahí es donde vamos a ver las dos muertes juntas. Acá ya vimos. La Biblia nos está hablando de que está una muerte, que todos la vamos a padecer, y que está la segunda muerte, que es de condenación eterna. Todo pecado lleva a la muerte, pero no todo pecado lleva a la condenación eterna, a la muerte eterna. Apocalipsis 21:8 lo viene a aclarar. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros,
los hechiceros, los idólatras. En una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. La segunda muerte. Entonces vemos que hay dos muertes. Cuando nosotros vemos que se muere una persona, nosotros no podemos condenar y decir, oh, se fue para el infierno. Nosotros no sabemos. ¿Quién decide eso? El Señor Jesucristo. Porque vemos que hay dos muertes. Una es la muerte normal, otra es la muerte eterna, condenación eterna. Entonces, si una persona se muere en pecado que no lleva a la muerte, lo que decía ya anteriormente, hay que rogar por esa persona, porque esa persona no está en el infierno ni está en el cielo, porque nada manchado entra al reino de los cielos. Entonces, si no está ni en el infierno ni en el cielo, está en el lugar de purificación. Nosotros como católicos decimos, le ponemos a ese lugar el nombre de purgatorio. ¿Por qué? Porque esa persona no se murió en un pecado que lleva a la muerte, al lago de fuego, al infierno. Bueno, si no está allá y tampoco puede entrar al cielo, entonces vemos que si hay una tercera lugar en el cielo y el infierno, donde las almas que no están condenadas no van a ir al infierno, ni las almas que no están plenamente purificadas van a ir al cielo. Ese lugar, basado a la doctrina, nosotros como católicos decimos que es el purgatorio. Léame, mi hermano, ahí mismo Apocalipsis 21, 27, ahí mismo. Ahí es donde nosotros decimos, ese lugar, ese estado de esas almas que murieron en pecado, que no lleva a la muerte, que no lleva a la segunda muerte, que no lleva a la condenación, que no lleva al infierno, pero se murieron con algo que no les permite entrar plenamente al cielo. Esas almas tienen que purificarse. Lo vamos a ir viendo según la Escritura. Apocalipsis 21, 27. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada manchado entrará a la Jerusalén celestial, al reino de los cielos. Nada manchado. Quiere decir que si yo toda mi vida me porté bien, hice todo lo que Dios manda, pero en el último momento cometí algo, un pecado que no lleva a la muerte, un pecado que no lleva al infierno, yo tendría o tengo que primero purificarme. ¿Por qué? Porque nada manchado entrará al reino de los cielos. Apocalipsis, primera de Corintios, mi hermano, 3, 13 al 15. Nada manchado entrará al reino de los cielos. Vemos entonces la importancia de nosotros escudriñar las Escrituras, porque la Biblia viene a decirnos que hay un pecado que no lleva a la muerte, que no lleva al infierno. Pero si esa persona se murió con un pecado que no lleva al infierno, que no lleva a la muerte eterna, hay que rogar por él. Porque esa alma todavía no ha entrado al cielo ni está en el infierno. Está en un lugar, en un estado donde tiene que purificarse. Porque la Escritura dice, nada manchado entrará al reino de los cielos. ¿Qué tiene que pasar con esas almas entonces? ¿O qué va a pasar? Primera de Corintios 3:13 lo viene a decir. ¿3:13? 3:13. En adelante. O 3:3. Primera de Corintios 3:13. Okay. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Dice la Escritura que cuando fallezcamos, cuando los muramos, va a verse la verdad. Y todo va a ser purificado a través del fuego. Repite, hermano, y sigue. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio. De cada uno quiere decir personal. Será público en el día del juicio. El juicio quiere decir cuando alguien ya se murió. Está hablando de, ya de la muerte. Alguien ya falleció y tiene que rendir cuentas a Dios. Continúa. Cuando todo sea probado por el fuego. Cuando todo sea probado por el fuego. ¿Sabe qué significa el fuego? El fuego significa purificación. Cuando todo sea purificado por el fuego, continúa. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has
construido resiste al fuego, serás premiado. Si lo que has construido resiste al fuego, si cuando uno se muera le rinda cuentas a Dios y se mantuvo, o sea, lo encontró Dios plenamente en gracia de Él, lo encontró Dios que aprobó todo, lo encontró Dios que no hubo falla, lo encontró Dios que no tiene pecado que le debe, lo encontró Dios que está purificado y que está en gracia de Él, ¿qué va a pasar? Pero si la obra se convierte en cenizas... Repítelo, hermano, repítelo, por favor. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Si lo que ha construido, si Dios lo encontró plenamente en gracia de Él, será premiado. Y no hay, esa persona se fue directamente para el cielo, porque su obra fue probada por el fuego, fue purificada por el fuego, Dios lo encontró plenamente purificado para el cielo. Pero vamos a ver lo que sigue. Continúa. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Si la obra de esa persona, si esa persona se había portado bien toda la vida, si había hecho las cosas que Dios mandaba, pero el día que Dios le pide rendir cuentas delante de Él, esa obra es quemada, o sea, encontró que había una falla, encontró que había un pecado, encontró que no estaba plenamente purificado, encontró que no estaba plenamente en gracia de Dios, ¿qué va a pasar? Se salvará, pero como a través del fuego. Se salvará, pero como a través del fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que no ha cometido un pecado, que no es de muerte, que no es de condenación eterna, esa persona que decía, hay que rogar por ella, y Dios le dará vida. Viene a decirlos que las personas cuando pasen delante de Dios van a rendir cuenta delante de Dios y Dios va a ser probado. Y si son probados delante de Dios y no he encontrado nada manchado de ellos, para el cielo. Pero si tienen algo manchado, un pecado que no lleva al infierno, que no lleva a la muerte eterna, van a pasar por el fuego, van a ser salvados, dice, pero como quien pasara por el fuego. Ese fuego no es el infierno, porque del infierno nadie se va a salvar. El que se condenó al infierno se condenó y ahí no va a poder salvarlo. Ese fuego que va a purificar a esas personas, ese fuego que va a ser el que va a probar las obras de cada persona, ese fuego no es el fuego del infierno. Tampoco del cielo, porque en el cielo usted ya no va a purificarse, en el cielo ya entró, porque no hay nada manchado en usted. ¿Qué es ese fuego entonces? ¿Qué es ese lugar entonces? Ese lugar, nosotros como católicos decimos que es el purgatorio, un lugar de purificación. Repítalo, hermano. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Se salvará, pero como a través del fuego. Está hablando de la salvación. No me vaya a venir a decir una persona, está hablando de las obras de la vida y si perdió, pues bueno, perdió las obras, pero directamente para el cielo. No, está hablando del día del juicio. Está hablando de ese momento que usted y yo le rindamos cuentas a Dios. Y dice que hay un lugar que va a probar nuestras obras, que lo va a probar a nosotros. Y que si nosotros y nuestra obra de nuestra vida no es plenamente resistida al fuego que va a ser el que va a probarlos para purificarlos, si nuestra obra falló, si nuestra obra no está completa, si no es, en nuestra vida llevamos un pecado que no es de muerte, ¿qué va a pasar? Esa obra va a ser quemada. La alma de esa persona se va a salvar, pero como quien pasa por el fuego. Repita lo último. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Se salvará, pero como a través del fuego, de una purificación. Ahí es donde nosotros encontramos la doctrina del purgatorio. De un lugar que va a purificar, usted póngale el nombre que guste. Nosotros en la iglesia le decimos purgatorio. Entonces vemos que no está hablando del infierno, ni del cielo, porque en el cielo usted y yo no vamos a purificarlo de nada, no vamos a pagar nada. Ni en el infierno, si vamos al infierno ya no vamos a salir. Pase mi hermano a Lucas 12, 58 y 59. Entonces encontramos en la Biblia que hay un lugar
donde las almas que no están plenamente en gracia de Dios, o que es alguien que murió en pecado, que no lleva a la muerte eterna, tendrá que ser purificado y se salvará, pero como quien pasa a través del fuego. Vemos que está en la Biblia y está hablando del día del juicio, no está hablando de otra cosa. ¿Cómo se va a salvar esa alma? Como quien pasa por el fuego, una purificación. El purgatorio no es una segunda opción. El purgatorio es la purificación de las almas que murieron en un pecado que no lleva al infierno. ¿Lo tiene, mi hermano? Sí. Adelante. Lucas capítulo 12, versículo 58 en adelante. Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. Aquí vamos, se dan cuenta, vamos viendo que va en una frecuencia, en una serie de pasos en la Escritura que los viene hablando de lo mismo. Ayer decía que si alguien su obra la perdió, va a ser purificado, pero a través del fuego. Acá viene a decirlo, mientras vas en el camino hacia el juez, en el camino de la vida, mientras usted y yo estamos vivos, dice, tenemos que arreglar las cosas con el hermano. Continúa. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero y el carcelero te encierre en la cárcel. Repite, hermano. No sea que te arrastre. Al principio. Mientras vas donde las autoridades con tu adversario. Mientras vas del camino de la vida, en el camino de la vida, con tu adversario. O sea, tienes algo que no estás plenamente en gracia de Dios. Llevas algo que te está impidiendo estar en gracia de Dios porque tienes un adversario. Continúa. Aprovecha la caminata para reconciliarte con él. Aprovecha mientras estás vivo reconciliarte con tu adversario, con aquel que no le hablas, con aquel que no te habla, con aquella persona que están peleados. Mientras vas en el camino de la vida, aprovecha. Reconcíliate con él, con ella, con tu hijo, con tu mamá, con tu hermano, con tu vecino, con quien sea. Mientras estás vivo, aprovéchalo. Reconcíliate. No vaya a ser, continúa. No sea que te arrastre ante el juez. No sea que te arrastre ante el juez, que te mueras y muerto vayas delante del juez, delante de Dios, y tú te hayas muerto teniendo un adversario, que no perdonaste a aquella persona, llevándote en pocas palabras un pecado. Vamos a ver qué va a pasar si tú te mueres, no te reconcilias con tu hermano mientras estás vivo y te mueres así. Continúe. Y el juez te entregue al carcelero. Si tú te mueres con una carga, con un pecado, el juez te puede entregar al carcelero. Continúa. Y el carcelero te encierre en la cárcel. Y vas a tener que pagar en la cárcel, vas a encerrar en la cárcel. Ahí tú te moriste y mientras estabas vivo no te reconciliaste. Te llevas un pecado que no te permite entrar directamente al cielo, porque la Escritura dice que nada manchado entrará al reino de los cielos. Pero te fuiste con un pecado que no está plenamente, que no es para la condenación eterna, que no es para el infierno. Vas a ser condenado, pero no al infierno. Entonces, ¿a dónde? Continúa. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Vas a ser llevado a la cárcel. Y no vas a salir de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Por eso decía en el versículo anterior, si tu obra es probada y se quema, tú tienes que pagar. Vas a ir a una cárcel, a un lugar, a un estado del alma, donde tienes que pagar hasta el último centavo. ¿Continúa? Ahí termina. Repita la última parte. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Te aseguro, dice, que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. Sí va a salir esa alma, sí va a salir. Y porque no era condenación eterna, no era el infierno. Va a salir, pero ¿qué tiene que hacer? Pagar el último centavo. ¿Qué decía anteriormente? Será esa persona salvada, esa alma salvada, pero como quien pasa por el fuego.
La Escritura viene y los plantea una forma fácil de que usted y yo la entendamos, que hay un estado del alma. Mientras usted está en la vida, tiene la opción de reconciliarse con su hermano, con su vecina, con quien esté usted mal. No vaya a ser que usted se muera en ese estado y vaya donde el juez. Ahí ya no habla del vivo, ahí habla de una persona muerta. Vaya donde el juez y el juez te entrega al alguacil o al guardia y ese te meta a la cárcel, no al infierno, no al cielo. La Biblia dice la cárcel. Nosotros a ese lugar le decimos el purgatorio. Te entrega a la cárcel y dice, yo te aseguro que de ahí no vas a salir hasta que no pagues el último centavo. En otras versiones dice hasta que no pagues el último cuadrante o hasta que no pagues la última milésima. Quiere decir que esa persona que va a ser encarcelada en ese lugar va a salir. Ese lugar no puede ser el infierno, porque del infierno nadie sale. Ese lugar no es el cielo, porque del cielo tú no tienes que pagar nada. Ese lugar nosotros decimos el purgatorio, el lugar de purificación del alma de aquellas personas que han muerto en pecado que no lleva a la muerte. Porque la Escritura dice, todo pecado lleva a la muerte, pero no todo pecado lleva a la condenación eterna, al fuego eterno, al infierno. Esas almas que se murieron con un pecado que no te permite entrar directamente al cielo, tiene que ser ¿qué? Purificada, encarcelada, y ahí tendrá que pagar hasta el último centavo y sí va a salir. Sí va a salir, pero ¿qué tiene que hacer primero? Pagar, purificarse, lo que decía la cita anterior. Va a ser salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego es purificación. Por eso nosotros decimos purgatorio, del lugar de purgar, purificar a través de el fuego. Pase mi hermano a Mateo, ¿Este es Lucas? Ok, pase mi hermano a Mateo 12, 31 y 32. Entonces vemos que a través de la Sagrada Escritura sí los muestra una doctrina de un estado de las almas que mueren en no pecado mortal, que mueren con un pecado que no lleva a la muerte eterna, que no lleva al infierno. Que dice la Escritura que podemos rogar por esas personas, porque esa alma va a ser purificada en un lugar. Nosotros decimos ese lugar, purgatorio. Usted póngale el nombre que quiera, mi hermano. Estamos dándonos cuenta que está respaldado con la Biblia. Claro, recalco nuevamente, la palabra purgatorio no está en la Biblia. Está la doctrina, que es la que estamos enseñando, que es la que estamos compartiendo. Así como usted mira, bueno, si no está la palabra purgatorio, yo no la creo. Bueno, dígame en la Biblia en qué parte dice que tienen que haber 27 libros del Nuevo Testamento. No lo dice la Biblia. Dígame en la Biblia en qué parte dice que hay que hacer la Biblia. No lo dice la Biblia. Dígame en la Biblia en qué parte dice que esta es la Biblia, que es palabra de Dios. No lo dice la Biblia. Entonces no me puede usted decir a mí, si no está en la Biblia eso, si no está la palabra, yo no la creo. Créalo porque sí está la doctrina. Es como las doctrinas de la Trinidad, por los que son trinitarios, los protestantes que son trinitarios. Las doctrinas de la Trinidad están en la Biblia. Mas, sin embargo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Está la doctrina. Si usted me dice, bueno, es que yo no creo que exista un purgatorio porque no está la palabra purgatorio. Pero sí está la doctrina. Ahí es donde nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que sí está esa doctrina en la Biblia. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Creer lo que está en la Biblia. También la palabra universal. Es como encontramos en la Biblia que Dios mandó a predicar a todo el mundo, pero nunca dijo ciertas cosas. Por ejemplo, nunca dijo, ok, va a ser algo universal. Dice, si la Biblia no dice que vayan, la Biblia dice vayan por todo el mundo, pues no es universal. Bueno, pero todo el mundo es universal, es lo mismo. Entonces vemos que está la doctrina. La doctrina de la Trinidad está en la Biblia. Como cristiano, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Creer la palabra de Dios. Lo estamos demostrando con la Biblia. He ahí la importancia de nosotros escudriñar la Escritura. Porque lamentablemente muchos hermanos separados que se han ido de la Iglesia Católica eran católicos. Ellos mismos lo dicen, y yo lo digo porque yo he hablado con muchos de ellos. Yo cuando era católico, dice. Y se gozan de decirlo. Pobrecitos, hermano, a mí me da lástima. Porque nunca conocieron la doctrina verdadera del Señor Jesucristo. Se van y después que dicen, yo era católico. Pero si nunca la conoció, ¿cómo era católico?
Católico no es ser de nombre, católico es porque usted escudriña la Escritura, porque usted sigue la enseñanza de Cristo y porque usted practica la enseñanza de Cristo. Eso es ser católico. Pase mi hermano Mateo 12:31. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Entonces la Escritura dice, el que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. ¿Por qué dice ni en el otro? Porque quiere decir que en el otro hay un perdón, hay una forma de perdón, pero ese perdón no se le aplica a aquel que calumnia al Espíritu Santo, a aquel que se murió en pecado mortal. Por eso decía la Biblia, todo pecado lleva a la muerte, pero no todo pecado lleva a la muerte eterna, no todo pecado lleva al infierno. Si alguien se muere con un pecado que no lleva al infierno, en la otra vida se le perdonará. La Biblia dice que aquel que cometió o que blasfemó contra el Espíritu Santo no se le perdonará aquí, ni en la otra, ni en el otro mundo, ni en la otra vida. Quiere decir que si hay un perdón en la otra vida, solamente que ese perdón en la otra vida es para aquellas almas que murieron en pecado que no lleva al infierno, que murieron en pecado que no es pecado mortal. La Escritura, a través de los versículos que hemos estado leyendo, los muestra claramente que hay un estado del alma donde tiene que ser purificada, donde va a pagar hasta el último centavo de las almas que murieron en pecado que no lleva a la muerte eterna, que no lleva al infierno. Es ahí la importancia de nosotros escudriñar las Escrituras. ¿Lo repite mi hermano? Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. No se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Por qué dice ni en el otro? Porque en el otro hay un perdón, pero para aquellos que murieron en pecado no mortal. Es ahí la importancia de escudriñar las Escrituras. Recuerde, el purgatorio no es una segunda oportunidad. El purgatorio es para purificar aquellas almas que murieron en pecado que no lleva al infierno, en pecado que no es pecado mortal. Porque el que murió en pecado mortal no se le perdonará ni en esta vida ni en el otro. Pase mi hermano a 1 Corintios 15:5. Entonces vemos la importancia de nosotros escudriñar las Escrituras. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Permítame. 25, se me hace que no, ¿no? El que estamos leyendo anteriormente era Mateo 12:31. ¿verdad? Ok. Vemos entonces a través de la Escritura que hay un estado del alma donde tiene que ser purificada, donde va a ser purificada, ¿qué quiere decir? Donde va a pagar hasta el último centavo. Allí es donde nosotros decimos que ese estado del alma se llama purgatorio, que viene de la palabra purificar, que viene de la palabra purgar. 12:41 le dije, ¿verdad? Ok. Pase mi hermano entonces a segunda de Macabeo 12:46 en adelante. Segunda de Macabeo. Este libro de Macabeos en la Biblia protestante, la Reina Valera, no lo tiene, pero la primera Biblia, la Biblia del Oso, sí lo tiene. Aquí vamos a reafirmar que esto del purgatorio no es de hoy en día. Esto lo vienen enseñando lo enseñaron los judíos, después de los judíos lo enseñaron los primeros cristianos y lo siguen enseñando los cristianos verdaderos de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, de la iglesia católica. Segunda de Macabeo 12:46.
en adelante. Puede leer el 45. Segunda de Macabeo. 12:45 en adelante. Sí. Ese libro de Macabeo en la Reina Valera de hoy en día no lo tiene. Pero la primera Biblia protestante, que es la Biblia del Oso, sí lo tiene. Ahí tenemos un video donde muestra las pruebas que es cierto. ¿Lo tiene, mi hermano? Sí. Adelante. Mas, considerando que a los que mueren piadosamente... Si quiere, léalo del 41. Segundo de Macabeo 12:41. Bendijeron, pues, todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. Le voy a narrar un poquito para que lo vayan actualizando. Estaba Macabeo, Judas Macabeo, en una guerra. Una parte de sus soldados en la guerra murieron porque debajo de sus túnicas andaban cosas pertenecían a los ídolos. Cuando ellos mueren, después que murieron, los descubrieron, se dieron cuenta que tenían ocultos esos objetos que pertenecían a los ídolos y dieron gracias a Dios que revelaba el por qué habían sido muertos esas personas. Era porque cometieron un pecado. Andaban un objeto que pertenecía a los ídolos, cosa prohibida para el pueblo de Israel. A los ídolos, los dioses falsos. Repítalo, mi hermano, en la última parte. Bendijeron, pues, todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. ¿Qué rogaban? Que el pecado de esas personas que habían muerto fuera completamente perdonado. Ya habían muerto esas personas. ¿Qué están haciendo? Rogando. O sea, ellos creían que esas personas habían cometido un pecado que no los iba a llevar al infierno. Entonces, ¿qué iban a hacer? Rogar por esas personas para que ese pecado fuera completamente perdonado. Iban a rogar para que ese pecado fuera completamente perdonado. Eso lo creían los judíos muchos años antes de Cristo. Eso lo creían los judíos muchos años antes de nosotros los cristianos. Entonces vemos que viene una enseñanza que no es que a alguien se le ocurrió un día y dice, voy a pensar esto y pum, como hacen los hermanos separados, como hacen los protestantes. No, es una enseñanza que viene desde hace mucho tiempo. Continúa, mi hermano, si quiere, pásale al 43. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Mandó a hacer un sacrificio para que el pecado de aquellos que ya habían muerto fuese perdonado. Esas personas que habían muerto, según la creencia de estas personas que eran creyentes en Dios, no era pecado que llevaba a la muerte, era pecado que lo llevaba al lugar, a un estado del alma, donde tenía que ser purificada. Porque si ellos hubieran dicho, bueno, se murió en pecado para el infierno, ¿para qué iban a pedir para que se le perdonaran los pecados que habían cometido? No había necesidad. ¿Para qué iban a mandar a hacer un sacrificio? Si ya estaba condenado, no había necesidad. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que esas personas creían en Dios y creían que había un lugar donde las almas eran purificadas, aquellas almas que no cometían pecado, que lleva al infierno. Pase mi hermano ahí al 45. Mas, considerando que a los que mueren piadosamente les está reservada una magnífica recompensa, se trataba de un pensamiento santo y piadoso. Ese pensamiento que nosotros tenemos, que aquellos que han muerto en pecado, que no lleva a la muerte, es un pensamiento santo y piadoso. Allí es donde la misericordia de Dios, usted y yo no la podemos atar y decir, se murió en pecado, que no es de condenación, como quiera al infierno. No, eso le corresponde a Dios. Continúa. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado.
¿Para qué mandó hacer el sacrificio? Para que esos que ya habían muerto, oiga bien, ya habían muerto, ya estaban en el hoyo, por si acaso, y no, estaban vivos, no, ya estaban muertos. Mandó hacer el sacrificio para que los que ya habían muerto, el pecado que habían cometido, pecado que no llevaba al infierno, le fuese perdonado, porque aquellos que morían en justicia les tiene reservado un lugar grande, o sea, el cielo, el paraíso. Entonces, él quería que aquellos que habían muerto con ese pecado que no llevaba al infierno, también llegaran al paraíso, llegaran al reino de los cielos, pero habían cometido un pecado. ¿Qué hizo Judas entonces? Judas Macabeo, ¿qué hizo? Mandó a ofrecer un sacrificio para que el pecado a esas personas que ya habían muerto les fuera perdonado y esas almas pasaran al cielo. Si él hubiera creído que todo pecado al infierno, como hacen los hermanos separados, ni para qué se iba a molestar. ¿Para qué iban a recolectar tanto dinero para eso? No, no había necesidad. Pero él tenía un pensamiento santo y piadoso. Personas de Dios, creyendo en la justicia de Dios. Nosotros como cristianos católicos vemos que la Escritura nos dice que cuando alguien se muere en pecado que no lleva a la muerte, hay que pedir por él. Porque esa persona está ¿dónde? En un lugar donde esa alma tiene que ser purificado. Acá nos damos cuenta de dos cosas importantes. Primera cosa que usted tiene que tomar en cuenta. Esa creencia o esa doctrina es una doctrina de un pensamiento santo y piadoso. Pedir por esas almas que murieron, que no están en el infierno y no están en el cielo, que están en el purgatorio, usted póngale cárcel o el nombre que quiera, es un pensamiento santo y piadoso. Segundo detalle. En aquel tiempo creían en Dios y creían que Dios era tan misericordioso que aquellas personas que morían en pecado que no lleva a la muerte, había que pedir por ellos, porque estaban en un lugar donde tenían que pagar. Ahora, ¿qué mandó a hacer para que pagaran? ¿O qué les iba a ayudar para que esas almas pagaran? El sacrificio que mandó hacer. Repítalo. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Para que quedaran liberados. O sea, estas personas tenían que pagar, como decía anteriormente, vas a entrar a una cárcel, vas a pagar hasta el último centavo. Ok, eso tenían que pagar hasta el último centavo por el pecado. ¿Qué mandó a hacer para que eso que iban a pagar se les pagase? Mandó a hacer un sacrificio para que pagara el pecado que habían cometido y fueran liberados del pecado. Quedaran libres de eso y pudieran entrar al reino del cielo. ¿Qué mandó a hacer? Un sacrificio. Nosotros hoy en día, ¿qué hacemos? Rogamos por esas almas de las personas que murieron, mandamos a hacer una misa o varias misas para que el pecado que esas almas o que esas personas cometieron, que esas personas, que pecado que no lleva a la muerte, les sea perdonado y esas almas sean liberadas, pasen al reino de los cielos. ¿Está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Ese libro no lo tiene en la Biblia protestante, la Reina Valera, pero sí lo tiene la primera Biblia, la Biblia del oso. Entonces vemos la importancia de escudriñar las Escrituras. Pase mi hermano a Santiago 5:19. La importancia de escudriñar la Escritura. ¿Está la doctrina del purgatorio en la Biblia? Sí está en la Biblia. La doctrina está en la Biblia. ¿Qué es lo que pasa con los hermanos separados? Que ellos no tienen la Biblia completa, tienen una Biblia adulterada. ¿Qué pasa si usted tiene una Biblia adulterada? Bueno, va a seguir con doctrinas adulteradas, doctrinas erróneas. ¿Qué pasa si usted va en un carro que está malo? Pues el carro se va a descomponer y va a quedar varado. Lo mismo en la doctrina. Si usted va en una doctrina que está errada, que está mal, ¿qué va a hacer? Va a ir en esa doctrina, pero va a quedar parado, va a quedar varado. Si usted va en una doctrina correcta, que es la doctrina del Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Usted va a llegar a ese pensamiento santo y piadoso. Vamos a ir, hermano, rapidito a Santiago 5:19. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado se salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Nosotros por qué hacemos esto? Porque si alguien se ha ido y está en el error y dice, no, eso no existe, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, eso sí existe, mire, está en la Biblia. Si usted conoce a alguien y dice, no, es que eso no, que le dice a usted, es que eso no existe, es mentira que enseña la iglesia. Lo estamos demostrando con la Biblia que sí existe.
¿Para qué? Para que esa persona se dé cuenta de que él está en un error y que vuelva al camino verdadero. La última cita, mi hermano, ya para terminar, Hebreos 12, 14. Ahí nos quedamos y vemos entonces ahorita dos cosas importantísimas. La doctrina del purgatorio está en la Biblia, respaldado en la Sagrada Escritura. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Escudriñar la Biblia, aprender de la palabra de Dios. Decía San Jerónimo, el que desconoce la Escritura, desconoce de Cristo. El que conoce de Escritura, conoce de Cristo. Es la importancia de que usted y yo tengamos enseñanzas o recibamos enseñanzas de personas que estén adecuadamente preparadas y aprobadas por la Santa Iglesia Católica, para que usted no vaya a recibir doctrinas que son erróneas o doctrinas que van en contra de la Iglesia del Señor Jesucristo, porque usted estaría yendo en contra del Señor Jesucristo. ¿Lo tiene, mi hermano? Y con eso lo vamos a ir despidiendo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Procurar la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Procuremos, hermanos, usted y yo, y usted que me escucha, usted que los está mirando, procuremos la paz con su hermano y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos demostrado con la Sagrada Escritura, con Biblia, con versículos bíblicos, que sí está en la Biblia la doctrina del purgatorio. La enseñanza que la Iglesia Católica dice del purgatorio no es un invento del Papa, no es un invento del cura, es un invento de Dios mismo porque está respaldado en su palabra, en la Sagrada Escritura. Depende de usted creerlo o no. Nosotros no obligamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es compartir la verdad. La verdad que no me beneficia a mí, ni le beneficia a usted amparándola a lo que a mí me guste. No, la verdad que le va a ayudar, me ayuda a mí y le va a ayudar a usted a alcanzar la salvación. No es mi verdad, no es su verdad. Es la verdad de Dios a través de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. De usted depende si quiere usted ser esa tierra fértil donde caiga la semilla de Dios, que es la palabra, y crezca y dé muchos frutos o no. Eso depende de usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerde, le hacemos la cordial invitación. Si usted es una persona que usted quiere escudriñar la Escritura, usted quiere prepararse para defender la doctrina del Señor Jesucristo en su Santa Iglesia Católica, y usted mira estos videos y le motivan a querer estudiar, o usted ya está estudiando, mándeles un mensaje, comuníquese con nosotros para que usted pueda ser parte, miembro de este grupo que damos enseñanza, para que cada uno de nosotros como cristianos crezcamos en la fe, en el conocimiento de Dios y en la fortaleza en la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, la Iglesia Católica. Mándeles un mensaje, mándeles un correo electrónico, lo que sea necesario, comuníquese con nosotros y con gusto le damos. Usted que ahorita se siente animado, usted está siendo llamado por el Señor para servirle, ya sea misionando, ya sea predicando la palabra, ya sea dando enseñanza en su comunidad o en su parroquia. Usted me dirá, pero es que yo no tengo recursos. El Señor no le pide dinero, el Señor no le pide diezmo, eso es mentira. El Señor lo que le pide es que usted quiera servirle a Él, que usted quiera colaborar para la obra de Él. Pero para que usted pueda colaborar, ¿qué tiene que hacer? Instruirse, aprender y enseñar la doctrina del Señor Jesucristo, no lo que a usted se le ocurra. Si usted está animado, si usted quiere continuar con esta enseñanza, si usted quiere incorporarse, mándenos un mensaje de texto. Dios les bendiga, que el Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Nosotros somos los misioneros apóstoles de la palabra.